Libro Principios de Reflexología del Dr. Joaquín Rivero Ávila. Track 4B. En este tramo veremos cómo se reflejan las distintas partes del organismo en el pie y la forma de trabajar en cada uno de los sistemas y aparatos. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por la masa encefálica, que a grandes rasgos posee la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, hipófisis, cerebelo, tallo cerebral y médula espinal, que esta última corre por el canal raquídeo formado por el cuerpo de las distintas vértebras. También incluiremos acá a los ojos. Figura 20 del libro impreso. Descripción de las zonas reflejas del sistema nervioso. Como se puede apreciar, todas estas estructuras están reflejadas en el primer dedo del pie, coincidiendo la base del cráneo y a su vez la base del encéfalo con la articulación interfalángica de este dedo. Al reflejar el hueso del cráneo, vemos que la región frontal está en la porción distal de la uña del primer dedo del pie, la región temporoparietal en la cara lateral del pulpejo del mismo dedo y la región occipital en el pulpejo de este dedo, pero en su cara plantar. Los ojos se ubican en el extremo inferior de las falanges distales del segundo y tercer dedo. Ahora vamos a cómo trabajar el sistema nervioso. Tomando como ejemplo la cefalea, localizar cada área del dolor y sedarla como se describe en el capítulo de esta enfermedad. Al referirnos al tratamiento de distintas enfermedades, mencionamos el sistema endocrino, en el que primero se debe estimular el hipotálamo y después la hipófisis. A continuación, la glándula de la que queremos aumentar su secreción. En el caso de los ojos, haremos una pinza con los dedos pulgar e índice y sedaremos con presión sostenida o estimularemos con presiones rítmicas, haciendo ligera tracción longitudinal. Ahora hablaremos del sistema nervioso vegetativo. Es la parte del sistema nervioso que va a inervar y comandar todos los órganos sobre los que no tenemos control conscientemente. Se va a dividir en dos partes fundamentales: sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático está relacionado con la polaridad yin, con la noche, lo femenino, la luna, el invierno, lo frío, lo lento y desarrollo. Su neurotransmisor es la acetilcolina. El sistema nervioso simpático está relacionado con la polaridad yang, el día, lo masculino, el sol, el verano, el calor, con lo dinámico y conservación. Su neurotransmisor son las catecolaminas, o sea, la noradrenalina y adrenalina. Ver figura 21 en libro impreso. La estimulación del sistema nervioso parasimpático provoca la liberación de sus mediadores neuroquímicos que producen varios efectos, tales como favorecer la digestión y la absorción de los alimentos, provoca la dilatación de la mayoría de los esfínteres, disminuye las fuerzas de la contracción del corazón y la frecuencia cardíaca, dilata las arterias, por lo que se plantea que este sistema tiene carácter anabólico, encargándose de los aspectos de la vida cotidiana. Por el contrario, la estimulación del sistema simpático provoca dilatación de las pupilas, ensanchando el campo visual, acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón con aumento de la presión arterial. Provoca vasocontracción, aumenta la cifra de glucemia y ácidos libres en sangre. Provoca contracción de la mayoría de los esfínteres con disminución de la motilidad y de la absorción del aparato digestivo. Se plantea que este sistema está relacionado con la actividad catabólica y con las situaciones de urgencia y estrés. Así, en individuos sometidos a estímulos agresivos del medio de una forma frecuente y o
constante, tendrán que adaptarse a esta situación, provocando cambios en su organismo, aumentando la actividad del sistema nervioso simpático. Estos cambios, en cierta forma, y al comienzo son beneficiosos, ya que el individuo es capaz de reaccionar a la nueva situación creada, pero de manera reiterada lleva al desequilibrio de estos sistemas y a la producción de diferentes enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, digestivas, endocrinas, psiquiátricas, psicológicas, entre otras. En el desequilibrio de estos dos sistemas está la conservación de la salud. Cuando apreciamos la anatomía y fisiología del sistema vegetativo, vemos que está formado, entre otras estructuras, por la médula espinal, de la cual salen nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos salen desde la primera vértebra dorsal hasta la tercera o cuarta lumbar. Estos nervios hacen sinapsis con neuronas simpáticas que tienen su cuerpo en la cadena ganglionar simpática paravertebral, y de allí salen nervios que se van a distribuir en la mayoría de los órganos del cuerpo. Un grupo de estos nervios, antes de llegar a los órganos específicos, hacen una segunda sinapsis con una tercera neurona simpática para formar los ganglios celíacos, mesentéricos superior y mesentéricos inferior. Así, estos nervios van a estar formados como mínimo por 3 neuronas, una que está en la médula espinal y se dirige a la cadena simpática paravertebral, otra que sale de la cadena simpática paravertebral a los ganglios celíacos o mesentéricos, y de aquí sale otra hasta el órgano efector. Tanto la cadena ganglionar simpática paravertebral como los 3 ganglios mencionados tienen su reflejo en el pie. Es lo que he llamado zona simpática o zona adrenérgica, que es muy fácil de ubicar, ya que en la mayoría de las personas, cuando se palpa o se le presiona suavemente la zona de los músculos paravertebrales, que corresponden a las últimas porciones de la columna vertebral dorsal, se siente dura, como músculos contraídos e incluso en ocasiones casi pétrea, siendo sensible para el paciente. De todas estas estructuras que se reflejan en la zona simpática, la más representativa es el ganglio celíaco, del cual salen nervios simpáticos que van a inervar al estómago, intestino delgado, vasos sanguíneos del abdomen, hígado, páncreas y médula suprarrenal. Es lo que algunos autores llaman plexo solar. Según hemos podido comprobar, hay una correspondencia entre el nivel de la actividad simpática, determinada por el nivel de estrés del individuo, y el tamaño, las características a la presión y la sensibilidad de la zona simpática. Así, mientras más tiempo lleve el estímulo nocivo actuando en la persona, o mientras más intenso sea este estímulo, independientemente del tiempo transcurrido, más grande, más sensible y más contracturados estarán los tejidos reflejos de la zona simpática. Esta zona simpática se estimulará o se dará según querramos aumentar o disminuir las concentraciones de las catecolaminas. Por ejemplo, en el asma bronquial se estimularán, ya que estas sustancias provocan relajación del músculo liso bronquial, produciendo broncodilatación. En el caso de la hipertensión arterial, se sedará para disminuir estas sustancias y que el corazón se contraiga con menos fuerzas. Esta área simpática generalmente se trabaja cuando actuamos sobre los músculos paravertebrales. Cuando quiero sedar, lo hago con la yema del pulgar de forma suave al principio para ir aumentando poco a poco la presión. Es de destacar que las personas estresadas necesitan varias sesiones de trabajo para comenzar a notarse que el tejido se empieza a relajar. Casi siempre les queda cierto grado de contracción. Es beneficioso, además, cuando sedamos el área, trabajar sedando los órganos que inervan los nervios simpáticos
que salen del ganglio celíaco. Cuando estimulamos la zona simpática, lo haremos igual con la yema del dedo pulgar al principio, para después ir presionando con la punta de dicho dedo de forma rítmica. Si es sensible el área, entonces la estimularemos en distintos momentos de la sesión de trabajo. Es curioso apreciar que cuando comparamos la posición de la cadena simpática paravertebral con el recorrido del meridiano de la vejiga, coinciden en su posición a lo largo de toda la columna vertebral. Para los que nos dedicamos a las técnicas de masaje en sentido general, no es un secreto que mientras más estresado esté el paciente, más contracturados se presentan los músculos paravertebrales, por donde justamente pasan estos dos elementos mencionados. Podemos concluir diciendo que tomando las características presentes de la zona simpática del paciente como un indicador de la actividad del sistema nervioso simpático, podemos predecir el riesgo a presentar enfermedades como hipertensión arterial, cardiopatías, isquemias, úlceras pépticas gastroduodenal, constipación, neoplasias, síndromes ansiosos y depresivos, entre otras. Ya la ciencia ha demostrado la relación entre el estrés y los niveles de defensa ante los distintos microorganismos que nos agraden, por lo que a esta lista hay que agregarle distintos grados de inmunodeficiencia. Todo esto por la pérdida del equilibrio entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos, o sea, yin y yang. Pasemos ahora al aparato respiratorio. El aparato o sistema respiratorio va a estar formado por los siguientes puntos. Al gráfico correspondiente a la siguiente descripción lo podés encontrar en la figura 22 del libro impreso. Fosas nasales, faringes, senos nasales como el seno frontal, maxilar, etmoidal y esfenoidal. Incluiremos además el oído con sus tres partes, oído externo, medio e interno. Incluimos también la apófisis mastoides, la trompa de Eustaquio, laringe, tráquea, carina. Esta estructura la destacamos solo desde el punto de vista de la reflexología. Bronquios principales, secundarios, bronquíolos y parénquima pulmonar. Incluiremos por su importancia en la mecánica respiratoria a los músculos diafragma y esternocleidomastoideo. Descripción de las zonas reflejas del aparato respiratorio en el pie. Los senos nasales se localizan en los dedos de los pies. Así tenemos que el seno nasal frontal se encuentra reflejado en el primer dedo por su cara dorsal, en la pequeña depresión que está por debajo del ángulo interno inferior de la uña. El seno nasal etmoidal está reflejado en la falange medial del segundo dedo. El seno nasal esfenoidal está en la falange media del tercer dedo. El seno nasal maxilar está en la falange media del cuarto dedo. Estos tres senos nasales están reflejados tanto en la cara dorsal como en la plantar de estos dedos, como se ilustra en la figura 2.50, te hablo del libro impreso. Solo está representado el seno etmoidal. El oído externo está reflejado en la base del quinto dedo por su cara medial y el oído medio e interno en la articulación entre las falanges medial y proximal del cuarto dedo por su cara lateral. La trompa de Eustaquio se encuentra situada en las articulaciones entre las falanges media y proximal de los dedos segundo al cuarto por la cara dorsal y plantar. La apófisis mastoides se refleja en la cara plantar, en el extremo inferolateral de la articulación interfalángica del primer dedo, desde donde sale el músculo esternocleidomastoideo, dirigiéndose en dirección anteroinferior, pasando por la cara medial y anterior de la falange proximal de este dedo. Este músculo llega hasta la parte media de la articulación metatarsofalángica del mismo. La cavidad
nasobucofaríngea se va a localizar en la articulación interfalángica del primer dedo, por la cara dorsal, a la cual le sigue la tráquea, que se va a localizar mejor por el dorso del pie, aunque también la tenemos que trabajar por la cara plantar. Esta baja por toda la falange proximal del primer dedo en sentido látero-inferior hasta un punto situado entre el primero y segundo metatarsiano en su tercio medio. Allí podemos localizar a la carina, coincidiendo con el punto hígado 3, H3 de dígito puntura. Este punto se localiza mejor por la parte dorsal del pie. En este punto se divide la tráquea en los distintos bronquiotroncos, derecho e izquierdo. Los pulmones se pueden localizar por la cara plantar y dorsal del pie. Del lado dorsal, la superficie inferior del pulmón va a estar por encima de la superficie inferior del lado plantar. Así, la diferencia de la superficie inferior del pulmón del lado plantar y dorsal es el espacio que va a ocupar el músculo diafragma. Del lado dorsal, los pulmones abarcan una extensa área que va desde la base de la falange proximal del segundo dedo, donde se ubica el ápice pulmonar, hasta el borde medial del quinto metatarsiano, que ocupa la cara lateral. La cara inferior del pulmón, en su extremo lateral, se sitúa sobre la cuarta articulación tarso-metatarsiana y de allí asciende hasta el área cardíaca. En la cara plantar, el ápice pulmonar está en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. El borde lateral es igual que la cara dorsal y el borde inferior pasa por todas las articulaciones tarso-metatarsianas. ¿Cómo trabajar el aparato respiratorio? El seno nasal frontal se localiza con la punta del dedo pulgar, que calza bien con la depresión donde se encuentra. Hacemos presión sostenida para sedarlo o estimularlo de forma rítmica, según sea necesario. Los senos nasales etmoidal, esfenoidal y maxilar los localizamos con la pinza de los dedos pulgar e índice, haciendo ligera tracción en sentido longitudinal. Sedamos y estimulamos, como se explicó en el seno frontal, según se requiera. El oído externo, medio e interno se presionará con la punta del dedo pulgar o del índice, según nos resulte más cómodo, sedando o estimulando. El reflejo de la apófisis mastoides lo localizamos mejor con la punta del dedo pulgar, que en realidad guarda una relación bastante similar a la palpación y presión. Cuando la comparamos con la apófisis mastoides, es un punto doloroso para el paciente. La trompa de Eustaquio se presiona con la pinza de los dedos pulgar e índice, buscando situarla bien en las articulaciones interfalángicas, haciendo igual cierta tracción longitudinal. Las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe se van a superponer para formar un área que abarca en la cara dorsal del pie la articulación interfalángica del primer dedo y el tejido vecino a esta. En toda el área, aparte de los órganos mencionados, se va a encontrar un grupo importante de órganos linfáticos que van a jugar un papel fundamental en nuestras defensas. Para accionar sobre la zona, con el paciente en la camilla, nos ponemos de pie y vamos a trabajar con la yema del dedo pulgar, que generalmente nos alcanza para abarcarla completamente. Después, si queremos profundizar en el tejido, usaremos la punta de este dedo. A esta zona la podemos estimular o sedar según las circunstancias. Por ejemplo, cuando queremos estimular la zona linfática o cuando queremos sedar en caso de faringitis. Después seguimos con la laringe y tráquea, hasta el punto donde se bifurca esta última, para formar los dos bronquios principales que corresponde a la estructura llamada carina, coincidiendo con un punto de dígito puntura, el H3 punto hígado 3. En el capítulo de las enfermedades se dan más datos sobre este punto. Estas estructuras se localizan mejor por la cara dorsal del pie.
En este caso, si el paciente está en una camilla, prefiero estar parado para trabajar con el dedo pulgar y auxiliarme con el resto de los dedos de la mano en la planta del pie del paciente. En caso de que exista inflamación de la laringe o la tráquea, estas se sedarán. Si queremos aumentar la expectoración, maniobraremos desde abajo hacia arriba. Nos quedan los pulmones, que se sedarán, por ejemplo, en casos de inflamación y se estimularán cuando existan insuficiencias respiratorias. Al igual que los demás órganos, si queremos que el paciente expectore, el masaje se hará de abajo hacia arriba y de la cara lateral del pie del paciente hacia la medial. En este caso recomiendo sentarse e introducir el dedo índice, apoyado por el tercer y cuarto dedo de mi mano, entre los metatarsianos del pie del paciente, con el dedo pulgar haciendo una pinza, como se describió anteriormente. Se trata de introducirse en el espesor del tejido muscular del pie del paciente, pero cuidando de la sensibilidad de este. No accionar sobre los huesos metatarsianos por su sensibilidad, sí entre estos. Una maniobra muy importante es la estimulación del músculo diafragma, que se explica cuando hablamos de asma bronquial. Pasamos ahora al aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular está formado por el corazón, los grandes vasos arteriales, arterias, venas, grandes venas y linfáticos. Esta parte corresponde a la figura 23 en el libro impreso. Vamos ahora a la descripción de las zonas reflejas del aparato cardiovascular. El corazón está situado en la cara medial de los pies, por debajo de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. En el pie derecho se refleja la aurícula derecha y parte del ventrículo derecho. En el pie izquierdo se refleja parte del ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Veamos ahora cómo trabajar el aparato cardiovascular. Generalmente, para empezar a trabajar sobre el corazón, lo hacemos en los dos pies al mismo tiempo, parados con la yema del dedo pulgar o poniendo los 4 dedos de nuestras manos en el dorso del pie del paciente. Después podemos focalizar el trabajo y hacerlo por separado en cada pie. Sentados, por ejemplo, para trabajar el pie izquierdo del paciente, sostengo con la mano derecha de los dedos del pie del paciente y con el dedo pulgar de la mano izquierda trabajo el área cardíaca, primero con la yema y después, para aumentar la presión, con la punta de dicho dedo. Así estimulamos, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca y sedamos en la hipertensión arterial. Hasta aquí llegamos con el subtrack 4B. El siguiente subtrack 4C va a tratar sobre sistema linfático y hematopoyético.